Buenas tardes. Este es el resumen del capítulo 2 del libro de Aravena y colaboradores para la materia de seminario de tesis impartido por el maestro Jairo Tamayo. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Recapitular las características del enfoque metodológico cualitativo en la educación, apropiarse de los elementos conceptuales necesarios para justificar la opción de este mismo enfoque y desarrollar el proceso de investigación para esta misma fase. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que se tienen que hacer para este enfoque metodológico cualitativo en investigación educativa? Tal como lo maneja el autor, el punto de partida es el reconocimiento del carácter reflexivo de la investigación social. El investigador es parte del mundo en el que se estudia, es decir, está inmerso dentro de esa misma sociedad. Debe asumir un hecho reflexivo y implica considerar al investigador como el principal instrumento de la misma investigación. El método cualitativo no se acerca propiamente al fenómeno con una teoría estructurada, por lo contrario, parte de un acontecimiento real desde el cual el investigador desea conocerlo en base a sus puntos de partida y sus observaciones, pero tiene que estar muy cerca o inmerso en el fenómeno. Sí se parte de se basa más bien de un modelo conceptual inductivo. Pues la primera tarea para esto es delimitar cuál es el fenómeno a estudiar. De aquí surgirán las interrogantes de las características del fenómeno y sus cualidades particulares. El paso siguiente es contactarse con los casos, estudiar los objetos, realizar las investigaciones, servirán de fundamento al concepto. Se debe de reunir la información posible para entender los diferentes contenidos que genera el acontecimiento. Recordemos que es cualitativo y pues no en sí no se tendrían que esquematizar esas mismas cuestiones, sino se ven las cualidades del mismo, tal como lo menciona aquí el autor. A diferencia del cuantitativo, no interesa probar o medir la existencia de ciertas características en un fenómeno en particular, sino identificar la mayor cantidad de cualidades posibles de ese fenómeno. No se trata de que no exista una teoría, sino de seleccionar del cúmulo de información requerida, pues ir vinculando esa misma información sobre las cualidades del fenómeno, es decir, cómo se van concatenando con otros tipos de fenómenos. Al inicio de la investigación, esta misma persona que la realiza, el investigador, no tiene seleccionados todos los casos que serán estudiados, pues estos muchas veces van surgiendo a medida que avanza la investigación. Otro aspecto que viene aquí es las características de la investigación cualitativa. La principal característica de la investigación cualitativa, según aquí Aravena, es la visión de los eventos, acciones, valores, normas, etc., desde un particular punto de vista de las personas que están siendo estudiadas. Y voy a leer aquí una cita textual que nos ubica y que dice que la investigación cualitativa asume el punto de vista del sujeto, a través de los ojos de la gente que uno está estudiando. Tal perspectiva envuelve claramente una propensión a usar la empatía con quienes están siendo estudiados, pero también implica una capacidad de penetrar los contextos del significado con los cuales ellos operan. Es decir, es cualitativa, es de cualidades, por lo tanto, la misma personalidad o los intereses del investigador son tomados en cuenta para poder realizar esta investigación. No es que se ufane en utilizar su personalidad en hacerlo, pero al buscar la percepción de cualidades, pues definitivamente está tratando de sacar de los adentros de los individuos que está estudiando, ¿no? El énfasis está puesto en la interpretación, en la comprensión del fenómeno social como un todo y el significado que ello tiene para sus participantes. El investigador solamente puede entender los acontecimientos si los sitúa en un contexto social e históricamente amplio, y aquí ya estamos hablando de más elementos: la percepción del investigador, los pensamientos
y reflexiones de los individuos a estudiar, y además el contexto, que es un elemento súper importante que no se debe perder de una investigación cualitativa. La vida social es concebida como una sucesión de acontecimientos en la que el énfasis está puesto en los cambios que dichos procesos generan. Igualmente la vida cotidiana es percibida como un fluir de estos mismos acontecimientos. Tenemos otro elemento más, la concatenación o la relación de todos estos contextos e individuos que pueden ser pues infinitos, ¿no? Quienes participan de la vida social la experimentan como un conjunto de procesos, lo que permite al investigador cualitativo percibir el orden social en términos de interconexión y cambio. La investigación cualitativa se inclina por una estrategia de investigación relativamente abierta y no estructurada. Esta es la parte 1, ahorita continúo con la parte 2, con pausa. La investigación cualitativa se inclina por una estrategia de investigación pues relativamente abierta y no estructurada. Si hay un orden, si hay una esquematización, pero no hay un casarse con una teoría o concepto al inicio del trabajo de campo, porque esto estaría limitando mucho el trabajo del mismo investigador. Se deben de usar los conceptos de las ciencias sociales como conceptos sensibilizadores que proveen un sentido general de referencia y guía al aproximarse a instancias empíricas. Pues ahí está la relación, ¿no? Se implica por una propuesta donde la teoría de la investigación empírica se entremezclan. Es algo complicado decirlo de esa manera, ¿no? Pero realmente sí se debe de dejar un tanto libre al investigador para que busque las herramientas necesarias. Los pasos a seguir para realizar un análisis o una inducción analítica de este método los establece aquí el autor. El número 1 es la determinación a grandes líneas del problema a investigar. La 2, una explicación hipotética del problema. El 3, el examen del caso para determinar la coincidencia con la hipótesis. El punto 4 es si no hay coincidencias o se reformula la hipótesis o el problema es redefinido para excluir casos negativos, la hipótesis es confirmada después de examinar un número pequeño de casos. Casos negativos pues requieren realizar una reformulación ulterior. El procedimiento continúa hasta que no estén presentes casos negativos y cuando una relación haya sido establecida. Bueno, esto fue leído textualmente. ¿Cuál es la concepción de la realidad en el modelo cualitativo? Pues trabaja este modelo mediante dos supuestos centrales respecto a la realidad. El número 1 es que la realidad social es vista como una totalidad. Y el 2 es que la relación entre el investigador y lo investigado es concebida como una relación sujeto-sujeto. Pues aquí volvemos a lo mismo, a los aspectos que deben de ser tomados en cuenta para poder saber cuál es la cualidad que integra esa globalidad para poder estudiar un fenómeno, ¿no? Tener una adecuada visión del mismo. También aquí nos menciona el texto la importancia de la introspección y la empatía en la metodología cualitativa. Pues para el investigador, la introspección implica que debe intentar entender sus propias impresiones. Pues sí, propiamente el investigador al estar dentro de este primer plano y observar los aspectos del hecho que de alguna manera le atañen, debe intentar imaginarse diferentes situaciones donde él mismo es un ejemplo ante el hecho social y por lo tanto preguntarse algunos significados de estas mismas circunstancias del fenómeno. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene esta introspección? Pues la posibilidad de acceder directamente a los pensamientos y sentimientos que dan significado a un accionar. Una desventaja, tal como lo marca aquí el texto, es aquellos aspectos del acontecimiento acerca de los cuales el investigador tiene experiencia, pues propiamente lo limitarían en su accionar, ¿no? Y ya hablando específicamente de la empatía, pues significa tratar de ponerse en la situación del otro, como dicen coloquialmente, en los zapatos del otro. El investigador se imagina que recaba información a partir de la otra persona, no de sí mismo. Sin embargo, para hacerlo trata de situarse en la posición del otro. Se imagina que está en esa misma posición. Posteriormente debe complementar el proceso mediante una introspección. Utiliza sus propios sentimientos, sus emociones para comprender al otro, estableciendo una cierta desigualdad entre él y el otro. Por lo tanto,
es posible la existencia de una estructura común de significados, algo complejo, pero que sí se puede llevar a cabo. También nos menciona dos tipos de empatía, una es la pasiva y la activa. La pasiva es que el investigador escucha y observa atentamente las expresiones del sujeto investigado y la proyecta en sus pensamientos y situaciones a través del otro y lo coloca en una situación de relación para especular con el otro y ello lo lleva a determinar cuáles son sus impresiones que reflejan dentro de él. Hablando de la otra empatía, de la activa, la expresión y estado de ánimo del investigador se expresan activamente, incluso utiliza su propio estado de ánimo para comprender lo que expresa el otro. Y a diferencia de la empatía pasiva, el investigador busca activamente ponerse en esos zapatos del otro, intentando con gestos, preguntas, expresiones, sentimientos, incluso lenguaje corporal, lograr que el otro exprese sus impresiones, estados de ánimo y su visión de la situación. ¿Cuál es la importancia de la etnografía en estas investigaciones cualitativas? Pues, tal como lo refleja aquí el autor, inicialmente se identificaba la etnografía con la técnica de la observación mediante debates más recientes se ha ido ganando terreno una concepción que es más amplia, donde la observación del participante se ve completamente entretejida con otras técnicas de recolección de información, como las entrevistas individuales, grupales, análisis de documento, incluso grabación de material audiovisual. El estudio etnográfico tuvo un carácter antropológico. Actualmente sí constituye una forma de acercamiento de la comprensión de los contextos sociales en varias disciplinas. Centralmente es holística y contextual. Es un método que esencialmente es descriptivo y como una manera de registrar discursos, comportamientos y relatos. Y uno de los elementos fundamentales es la permanencia del investigador. Volvemos a lo mismo, al estar dentro del contexto, escucha, observa lo que ocurre, conversa con las personas, recoge datos. Es un trabajo de campo propiamente. Se expresan en notas lo que observa, lleva bitácoras de impresiones que también incluyen las intuiciones, las emociones y los sentimientos acerca de lo que va observando, ¿no? Todo esto se complementa con una variedad de otras maneras de obtención de información, análisis de documentos de la comunidad, otra vez entrevistas individuales o grupales y recopilación, historias de vida, cuestionarios, etcétera, a diferentes personajes que puedan formar parte de la comunidad y que sean realmente datos muy ricos que se puedan sacar de ahí, ¿no? Propiamente la etnografía estudia pues la reproducción social y cultural de lo que pudiera representar un fenómeno. Ya hablando de situación educativa, pues puede estudiar el fracaso escolar, los sectores populares en la escuela, la vida en la escuela, el currículum oculto que tradicionalmente se trata, y pues discriminación de género, clase, sexo, raza, etcétera, ¿no? Propiamente el interés de esta persona, del etnógrafo, es documentar todos esos procesos que contribuyen a constituir el fenómeno educativo en una especificidad cotidiana y reelaborar las concepciones para tener alternativas teóricas y metodológicas, pedagógicas, para poder abordar una problemática. La perspectiva metodológica de la etnografía, ya casi para terminar, establece que uno de los fenómenos que es representado por Alfred Schutz, aquí lo tengo nada más para poder leerlo textualmente, dice que rechaza las explicaciones de carácter deductivo en las ciencias sociales, enfatiza el interaccionismo simbólico, mostrando la necesidad de escudriñar en los significados que la integración social tiene para aquellos que participan en ellos. La etnometodología está centrada en el carácter unívoco de cada situación social. Propiamente volvemos a lo mismo, la etnografía es el reconocimiento de la capacidad reflexiva e interpretativa de un contexto del cual pertenece una persona o un actor social, donde entra la cotidianidad y pues ahí entra la subjetividad, donde como un problema a resolver en la práctica diaria. El mundo social es fundamentalmente intersubjetivo.
y los sujetos son personas que realizan acciones, y pues ahí donde se empiezan a entrelazar todo esto, ¿no? Propiamente esto sería el resumen del capítulo 2. Pues nos damos cuenta y confirmamos que la investigación de manera cualitativa pues sí incluye muchos aspectos. Haciendo una recapitulación, pues obviamente el investigador, el contexto, los individuos, se busca realizar mediante entrevistas, mediante cotejo de algunas documentaciones que estén por ahí, pero sobre todo no olvidar la esencia de esta investigación cualitativa para poder lograr establecer una teoría o buscar la mejora de la realidad, la mejora de un contexto que, tal como lo vimos en el capítulo 1 de Hernández Sampieri, debe ser lo que busca el investigador, no solamente hacer investigación por hacerla, sino por confirmar una teoría o por realmente llevarla a la acción para poder mejorar el entorno y mediante estas interacciones tener pues ahora sí que un mejor entorno, un mejor mundo. Bueno, pues es todo. Muy buenas tardes.